Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Días convulsionados, días de mucha política, estamos en precampaña. El país anda a un modo bastante desacostumbrado. Digamos que no teníamos este panorama, creo que muy pocas veces en la historia de nuestro país se ha vivido, con polarización, ánimos encendidos, en fin, pero tenemos que seguir la vida y esto tendrá que funcionar de una u otra forma. La senadora Angélica Lozano nos ha aceptado la invitación muy amablemente desde Bogotá y le quiero brindar un muy cordial saludo. Senadora, ¿cómo se encuentra usted? Un gusto, Nacho, estar esta noche con ustedes. Senadora, usted lleva bastante tiempo en estas lides. ¿Por qué estamos tan convulsionados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo caímos en esta polarización y en este debate tan intenso y tan acalorado? Y como intoxicado, porque una buena noticia que es avanzar en lograr una ley laboral, una reforma laboral por ley, una reforma justa, intensa, dura, trascendente, algo que debería ser una buena noticia, el mundo al revés. El gobierno, que es el autor del proyecto, es a torpedearla, quiere que no salga, como hundirla, no quiere ley laboral, quiere campaña de consulta, pareciera muchas veces. Y creo que todos tenemos que dar lo mejor. Le quiero contar que estos 15 senadores de la Comisión Cuarta, vimos ahorita, en 13 días hicimos la tarea del tercer debate, todo el mundo puso lo mejor, cada uno. De Antioquia le quiero contar que tiene unos tesoros. Uno puede estar en desacuerdo, yo no voy a votar por ellos, ni ellos van a votar por mí, pero el trabajo del senador Lemos, de la U, Juan Felipe Lemos de la U, o John Jairo Roldán, liberal, ambos antioqueños, pensando en el país, primero. Y así actuamos los 15, de Cambio Radical, Conservador, AICO, Verde, todo el mundo. Saquemos esto adelante por el país, no por uno ni por las barras bravas de uno, todos tenemos barras bravas y todos están un poquito contentos y un poquito bravos, eso quiere decir que se logró un buen consenso. Entonces, ¿cómo desintoxicar ese ambiente polarizador? Con verdad, con información, con pedagogía. Y el gobierno y el pacto histórico son muy extraños, promueven un proyecto de ley, avanza y ahora dicen mentiras, que no se aprobó, lo que sí se aprobó. Es como más la prioridad de ellos de hacer campaña por consulta con todos los ministerios, departamentos y plata pública, en lugar de en realidad sacar la ley laboral ahorita en 23 días. Y cuando Petro estaba en el Senado, pues realmente uno veía a un senador fuerte, crítico, muy duro. Ahora los que son duros parece ser que son los que están en contra del país. ¿Cómo nosotros los del común podemos entender esta comparación? Pues Nacho, los ciudadanos hoy tenemos, cada ciudadano, un reto enorme de lograr entender las cosas, pero la gente está en su mundo de rebusque, la gente está allá en la lucha trabajando, a nosotros nos pagan para que nos dediquemos a esto. Y con la facilidad de las redes, pues es fácil sacar un video pegajoso que diga que es que Nacho hizo esto mal y que Nacho hundió y la gente, es más fácil ver ese video de 1 minuto con mentiras que sopesar y ver, es por esta razón que es un contrato de aprendizaje de los aprendices, no es por malvados que no sea laboral. Entonces implica muchos elementos de juicio, mucha capacidad crítica para no tragar entero. A nadie hay que comerle entero, a nadie, ni al que a usted le gusta y por el que vota, ni al que no le gusta y usted detesta, porque todo el mundo suele tener algo de razón. Y a Colombia sale adelante si hay soluciones entre todos, y eso es lo que logramos en esta reforma en tercer debate, y con seguridad la plenaria va a ser intensa, dura, no es notaria, va a dar su discusión y va a salir una buena ley para el beneficio de los colombianos. Bueno, no se extrañe, se acaba de venir también a nuestra mesa José Fernando Gil, otro de nuestros periodistas, quien más adelante seguramente tendrá alguna consulta para usted. Senadora, sáqueme de una duda. ¿Usted cómo se prepara para un debate de esto? ¿Les toca estudiar demasiado? ¿Cómo es la implicación, digamos, desde lo técnico, desde el pensamiento, desde el debate? ¿Esto requiere mucha preparación o esto es simplemente ir a decir sí, no me gusta y hasta luego? Y me permite hacer una cuña, sobre todo porque era una comisión que no es la que usualmente trata estos temas, Nacho, era un reto mayor. Es que la presidenta de la Comisión Cuarta, que es entre otras cosas más de lo tributario, de lo económico, no era de esta clase de temas, senadora, era un reto mayor. Sí, esto fue una papa caliente que no pedimos, pero sí impulsamos. Solo hay un antecedente. Cuando el presidente Uribe en el 2004
una comisión, la tercera de la Cámara, hundió una ley, un proyecto de ley de él, prosperó la apelación y la aprobó la comisión segunda. Ese es el único antecedente, este es el segundo. Pues nos cayó esa papa caliente hace 14 días y esa misma noche que nos informamos por la decisión del presidente del Senado, a las 12 horas estábamos los 15 senadores en reunión virtual, era un jueves, ya se habían ido a regiones, pactamos un cronograma y dijimos, bueno, hasta el viernes 30 de mayo, démonos plazo de aprobar esto, hay que reunión, estudio privado primero, estudio interno propio, leer cada uno de los artículos, entenderlos, verificar en contraste con lo que hay hoy, de dónde salió esto, qué es lo bueno, qué es lo malo, con expertos, hicimos hacer audiencia pública, que sea pública, habló hasta el gato, todo el que quiso hablar habló, allá también inventaron, es que no deja hablar, falso, habló todo el que quiso. Sesión, hicimos un cronograma máximo el viernes 30 de mayo, vamos a sacarlo adelante y podemos decirle al país que entre los 15, que eso también es inusual, por lo general son los ponentes, solitos los que estudian y luego todos votamos. Los 15 estuvimos juntos todo el tiempo y el 27 de mayo entregamos esta reforma. Entonces, ¿cómo se estudia cuando además pues uno no es experto en cada tema que pasa por el Congreso? Teniendo buen equipo. Le quiero contar que la UTL, Unidad de Trabajo Legislativo de cada senador, son lo máximo. Nos integramos con muchos. Yo no conocía, por ejemplo, a Johan, el asesor de Juan Felipe Lemos, a los asesores de los demás colegas, y nos juntamos y eso fue tiempo completo. Esos hombres y mujeres asesores trabajaron y molieron mucho y ellos están detrás de cámaras de cada cosa. Uno, explíqueme esto, busque la sentencia, qué dice tal artículo, qué dijo la Universidad Javeriana de eso, en fin. Escuchar expertos en público, igual a una academia, a una universidad, a un sindicato que a un gremio, delante de todos, micrófono abierto, los escuchamos y después nos encerramos. Perdón, aquí no entran sino los senadores de la comisión y sus asesores. Y así construimos el proyecto. Creo que fue muy virtuoso y yo que llevo tanto tiempo en política, quiero contarle que vi a 15 senadores de todas las tendencias, diferencias, garroteras, peloteras que tenemos entre nosotros, dar lo mejor cada uno, ceder, contribuir y lograr un justo medio, un proyecto importante, útil. Mire, trae medidas nuevas para los informales, porque una crítica es que el gobierno solo se concentraba en los que tienen contrato laboral y el medio país que vive con menos de un mínimo, que no tiene contrato, que está en el rebusque. El Senado priorizó eso, fortalecer a las microempresas, al acceso a crédito, a facilitarle la vida con un régimen simple, a facilitarle a los hogares que tienen una empleada del servicio y que desde hace muchos años tienen derechos, pero están en el papel porque es difícil incluso para alguien que quiere cumplir con la ley que le toca, hacer la afiliación a pensión, la de riesgos laborales, la de cada compensación para la empleada. Entonces, impulsamos muchas medidas en todo el tema digital, que ahora se teletrabaja. Mire, yo estoy haciendo esta entrevista desde mi casa, cuando antes tendría la fortuna de ir hasta su sede, y allá iré pronto. Todos los repartidores, los que traen en plataformas que arriesgan su vida en bicicletas y en motos en reparto, ahora van a tener protección digna de seguridad social, muchas medidas para conciliar la vida laboral con la familiar, porque el cuidado es una realidad. Muchos de sus televidentes trabajan, rebuscan, la luchan, pero tienen que cuidar a alguien, a un adulto mayor, a un niño, a una persona con discapacidad. Logramos algo maravilloso. Las empresas, por cada 100 trabajadores que tengan, van a tener mínimo que contratar a 2 personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden tener una limitación, algunos sensorial, física, en algunas de sus sentidos o extremidades, pero tienen otras capacidades y puestas al servicio de cada empresa en la tarea que le asignen, pues va a ser también un salto social, emocional, de autoestima y de platica al bolsillo para esa familia. Entonces son muchas medidas, pero al final lo que importa es, ¿queremos solucionar y resolver cosas para el país o queremos incendiar y politiquear y hacer campaña y nada sirve y todo no? Yo veo a gente del Pacto Histórico que ha celebrado, ay, aprobamos esto en Cámara, ahora que lo aprobamos en Senado, no, malo, ya no me sirve, todo no. Y mienten, le mienten a la gente, no se aprobaron inclusión a personas con discapacidad. Lea, que un ciudadano no lo sepa es normal porque está en su vida diaria, en su rebusque, pero que un senador y un representante
que está ahí adentro, que sabe, diga mentiras a la gente, es un ánimo de intoxicar el ambiente. Senadora, vamos a tener muchas preguntas sobre algunos puntos críticos o algunos puntos clave, mejor, de esa reforma. Sin embargo, sí le quiero hacer esta pregunta. Si las circunstancias hubiesen sido otras, si no tuviésemos la presión de una consulta popular que costará más de 500, 600 mil millones de pesos, 600 mil millones de pesos, ¿esa reforma que ustedes aprobaron era la mejor reforma posible, sobre todo equilibrando empresa y empleado? ¿Esta que aprobamos antier? Sí, señora. Creo que tiene mucho por mejorar. Si las circunstancias fueran otras, si las circunstancias fueran otras y no existiera la presión tal vez que sí existe en este momento. Hay que reconocer que sí, que esa presión ayudó, sí, sin duda. Es que aquí todos tenemos que aprender, saldo pedagógico, y el Congreso también, y el gobierno ahora también. Porque lo que está haciendo es absurdo. Ultimátum que van a sacar por decreto porque la consulta que ya se negó. Amigos, ¿ustedes quieren de verdad resolver y gobernar o quieren hacer campaña eterna y que el país se vaya a la deriva? Entonces sí, esa presión sirvió y creo que el Congreso tiene que pensar dos veces y nada, concentrarnos a hacer reformas. Y eso es difícil a veces y no son pacíficas porque todos tenemos que ceder un poco, perder un poco, digamos, de posiciones. Yo quiero que sea así, así, pues no. A voto limpio no lo logré, no los convencí con argumentos. Entonces, esa presión sirvió, hay que reconocerlo. Senadora, ¿qué tan distinto es lo que aprobaron en la Cámara de Representantes de lo que aprobaron ustedes en la comisión? De los 81 artículos que aprobó Cámara, nosotros recogimos 39 igualitos. Y a otros les hicimos mejoras y cambios de forma y de fondo, digamos, pero conservando un espíritu. En 20 artículos es la garrotera, en 20 artículos es donde hay diferencias de fondo. Y eso es legítimo porque el Congreso es bicameral, Cámara y Senado, y es separado del gobierno, de la rama ejecutiva. Entonces, una dictadura es que el Congreso tiene que hacer caso y sí, señor, como diga. No, eso aquí no es, aquí hay democracia y hay una rama separada. Entonces es bastante parecido, pero tiene unas diferencias de fondo. Y básicamente esos 20 artículos, ¿de qué tratan? ¿Qué versan? Mire, por ejemplo, el SENA. El SENA es una entidad maravillosa que forman nuestros jóvenes. En ambos, Cámara y Senado, se les mejora la platica cuando están estudiando. Hoy a un estudiante del SENA, mientras estudia, que no tiene que ir a hacer práctica, se le paga hoy medio salario mínimo. La Cámara le subió al 60% del mínimo y el Senado le subió al 75% del mínimo. Entonces le mejora las condiciones cuando está estudiando, luego se le paga un mínimo cuando ya está en práctica en la empresa, se garantiza salud, pensión, ARL. ¿Dónde está la diferencia? En la naturaleza del contrato. El pacto histórico, porque son solo ellos, quieren que sea de naturaleza laboral, contrato laboral. Y buena parte del Congreso, de muchos partidos, creemos que sí tiene sentido lo actual, naturaleza aprendizaje, porque es distinto. En un contrato laboral, una empresa dice, yo necesito usted sabe hacer eso, venga para acá, estas son las condiciones, lo evalúa, le hace examen, listo, queda, estas son las obligaciones. Con el aprendizaje, con el SENA dice, por cada tantos empleados usted tiene que contratar, pagar, financiar un aprendiz, que es como se llama a los jóvenes en la etapa de formación, y eso es maravilloso, eso ha salido muy bien para Colombia, que las empresas financien el aprendizaje, la formación, en eso estamos de acuerdo. Cuando terminan sus cursos en la institución, van a su empresa a hacer la práctica, a poner en práctica lo que aprendió en las aulas y el tablero, ahora vaya a la oficina o a la bodega o a la máquina a hacerlo. Tiene que tener la supervisión y el acompañamiento de un practicante. Es diferente al que usted contrató allá afuera en el mercado laboral libremente. Usted dijo, yo lo necesito, venga para acá. Aquí es el que por ley le toca, que el SENA le asigna, y es una formación. El joven está aprendiendo y aquí viene a aplicar en práctica. Esa es la diferencia de fondo. Y eso se va a resolver a voto limpio, y para los sectores sindicales del pacto es crucial que sea de naturaleza laboral. Y creemos que es naturaleza aprendizaje, porque si fuera laboral, pues no existiría una mediación del SENA ni una obligación, sería
y ni la obligación de estar en supervisión y acompañamiento al practicante, sería un trabajador corriente. Pero es que Pero tiene eso... toda la razón, porque es que en ese momento entonces, casi que si lo vuelve un contrato laboral, entonces tiene un periodo de prueba de 2 meses, y si este muchacho no cumplió sus funciones o no hizo esto, pues yo lo puedo despedir, si es un contrato laboral. En cambio el otro, el que usted habla, es más asequible porque sabemos que es una persona que está aprendiendo Lo blinda, y que de Nacho. pronto lo blinda para cometer errores o de Claro. pronto no cumplir porque sabemos que está en eso. Y hasta allá hay que profundizar la investigación y el desarrollo de una ley de estas, ¿o no es así? Esa es una diferencia de fondo. En la práctica, en ambos, Cámara y Senado, le mejoramos la plática que merecen los estudiantes porque están formándose y el SENA es un tesoro del país, pero también tiene que modernizarse y ampliarse a más sectores, porque muchas veces la empresa dice, listo, yo necesito que haga A o B o C, según su producto, su trabajo. No tenemos de eso. Entonces también necesitamos que el SENA se modernice, amplíe y mejore, ¿sí? Para garantizar. Hay una novedad buena. Hoy, cuando la empresa dice, no puedo supervisar a los chinos, no. O el SENA le dice, no tengo lo que usted necesita, ok. Hoy pagan un salario mínimo sin estudiante. Eso se llama monetización, es como una compensación porque no está el estudiante. Aquí le subimos a salario mínimo y medio. ¿Por qué? Porque lo que sí queremos es que acojan a los jóvenes a formarse, a practicar, que les cueste más caro no tenerlo que sí tenerlo. Porque la finalidad, ¿cuál es? ¿Recaudar plata o que formen jóvenes para el trabajo? Esa es la prioridad y la razón de ser. Entonces estamos de acuerdo en subir la monetización, que hoy es de un mínimo a 1,5 mínimo, para que el empresario diga, no, mejor sí lo superviso, venga pues mándemelo. Pero la distancia entre los dos proyectos radica únicamente en el tema del SENA. No, pero ese es el principal, el más grande. Le cuento otras diferencias. El contrato sindical. ¿Qué es eso? Bueno, el movimiento sindical de Colombia está agarrado internamente. El contrato sindical es una figura que existe desde los años 40, 50, permitido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que permite que un sindicato ejerza contrato sindical, es decir, firme un contrato y ejecute unas obligaciones. Le doy un ejemplo, la gente del Valle en la comisión puso el ejemplo que drogas la rebaja, cuando se la expropiaron a unos narcos, la cogieron los empleados y que los empleados están asociados en un sindicato. Y al gobierno que quiere hoy que la rebaja haga medicamentos o farmacéutica, no sé qué, es administrado por los trabajadores y por el sindicato. Y lo hacen vía contrato. Entonces, en el movimiento sindical, unos quieren que se prohíba esa figura y otros quieren que se mantenga y que se ejerza. Y a la audiencia pública fueron a favor y fueron en contra. La Cámara prohibió el contrato sindical. El Senado no. El Senado quitó ese artículo porque dice, es opcional, es que a ningún sindicato se le obliga, pero en la libertad sindical que tienen, en la autonomía que tienen, si deciden hacerlo, pues que lo hagan. Los que no quieren, pues que no lo hagan. Esa es una diferencia de fondo por las que el paro de ayer, de hoy, y es como un punto de honor de los sindicatos de la CUT, pues que están en el gobierno con toda. Pero no es, los problemas que tengan al interior los sindicatos y las centrales no los podemos hacer una ley para dirimirle sus bonches. Cuando es opcional, el que no quiere no lo hace, el que sí quiera, hágalo bien, y el Ministerio de Trabajo los inspecciona. Es que el Ministerio ejerce inspección, vigilancia y control. Ese es un tema de diferencia en la ley y es una de las preguntas de consulta que no están. En lo que aprobamos hay 10 de las 12 preguntas de la consulta. Esta es una de las 2 que no. ¿Le cuento la otra para salir de eso? Sí, por supuesto. La otra que está en consulta es el bono pensional para campesinos. ¿Por qué no está? Tampoco está en lo de la Cámara, ni en el proyecto de reforma laboral del gobierno, porque ese bono pensional ya se aprobó en la reforma pensional. La aprobamos en el Senado y está en revisión en la Corte. Entonces no se puede hacer una mezcolanza, ni se le puede exigir a la reforma laboral, que ni el gobierno lo hizo, ni la Cámara, de ponerle un bono pensional, porque esto es para regular el Código Sustantivo del Trabajo, las relaciones de trabajo laborales del sector privado. Hay un par de excepciones que ahorita le cuento, y especiales además.
relaciones laborales entre privados y especiales. Entonces esa es la otra pregunta de la consulta que no está. ¿Por qué? Porque el bono del subpilar solidario para los adultos mayores sin pensión está en la reforma pensional, por eso no está acá. De resto, las otras 10 preguntas están aprobadas. Ahora, en las 4 que añadieron en la otra consulta, llevamos 3 consultas radicadas, pero en una de las consultas radicadas, donde son 16 preguntas, la última habla de un régimen especial de contratación para el personal médico, el personal de la salud. ¿Ustedes hablaron algo de eso? Sí, y viene de Cámara y se aprobó aquí en el Senado, y es que estudiar medicina, bueno, eso sí que es vocación y entrega y sacrificio. La formación de un médico dura como 7, 8 años sin especialidad. Y los médicos internos son los que ya terminaron materias y están practicando, ejerciendo como médicos, viendo cientos de pacientes en un hospital, y hoy es gratis. Entonces, no solo llevan 7 años estudiando, carrera carísima si es universidad privada, en universidad pública escasos, pocos cupos, y trabajan gratis y necesitan. Entonces se aprobó un salario mínimo con sus prestaciones sociales, aquí no somos doble rasero, con prestaciones sociales, para los médicos internos que están ejerciendo ya como médicos en los hospitales antes de grado. Eso se aprobó aquí sobre la salud. Pregunta que me quedé muy impactado, aquí sigo pensando en eso, y no se ha hablado. Se habla del día diurno de 6 a 7, las horas extras del SENA, pero yo me leía con mucho interés ese asunto de que si mi empresa crece el 4%, le tendría que dar un bono adicional a mis trabajadores, una prima adicional. Y entonces uno se pone a pensar, crecer el 4%, si la inflación fue del 7 o el 8, yo no crecí, ¿sí o no? Y yo sé los resultados de mi empresa en febrero, uno cierra año, pues los que son muy juiciosos, de pronto los primeros días de enero. Esa me pareció absolutamente extraña, y consultaba con alguien y me decía, sí, Nacho, pues listo, eso cómo lo solucionamos, subimos el precio de nuestros productos, lo que generará cierto grado de inflación. Pero adicionalmente es que no es solamente subir esa prima que tenemos que pagar, sino que yo subo, y mientras más suba mi producto, más voy a vender y más impuestos tengo que pagar. Entonces tienen que hacer una cosa enredadísima para poder encontrar cómo suplir ese costo mediante el precio del producto final. Esa prima polémica, porque su argumento y su razonamiento le están haciendo muchos, fue propuesta por el Centro Democrático. Y como hicimos ese esfuerzo de concertación entre los 15 de la comisión, y fue como de las cosas que ellos insistían, y no en los, digamos, ellos se oponían al recargo 100% en el festivo, y a que la noche, el recargo nocturno comience a las 7, ellos quieren que se mantenga a las 9 como es hoy. Entonces, bueno, todos ceden, entonces les aceptamos su propuesta de esta prima, que está sujeta al crecimiento de la productividad a nivel nacional. Entonces no es inmediata, sino depende de factores externos de crecimiento, de productividad y de que mejore la economía en el país. Como el sentido o la naturaleza de las primas es compartir utilidades con los trabajadores, por eso es así, condicionada al futuro del país, no de la empresa, no cuando la empresa suba sus utilidades, sino cuando el país mejore en la productividad. Pero es bastante polémica, así como usted lo dice, acaba de surgir en tercer debate, ya veremos en cuarto debate cómo la discusión la mantiene o no. Si le entiendo bien, es cuando la productividad supera el 4%, la productividad país. ¿Y por qué el 4 y no el 3 y no el 5? ¿De dónde salió esa cifra? Y pregúntele al Centro Democrático, y lo dicen como un ideal óptimo al que ojalá podamos lograr un nivel de crecimiento anual. Estamos muy por debajo de eso hoy, o sea, es aspiracional. Senadora, ¿se sentían ustedes presionados? Hice el comentario ayer porque en el fondo vemos como cierto grado de una responsabilidad grande en el Senado de la República, dadas las presiones, el mismo gobierno en cabeza del presidente Petro llamando a marchas, llamando a paros. ¿Se sentían ustedes presionados en este sentido de que pronto se nos vuelva a presentar una primera línea y tengamos, unos momentos bastante complejos, que eso es muy duro para el país y para la economía y para todo el mundo? El Congreso no puede actuar por miedo. Si el Congreso actúa bajo miedo, pues apague y vámonos. Actuamos fue con mucha responsabilidad, conscientes de que, oiga,
si aquí hay muchas iniciativas buenas para la gente, iniciativas positivas, pongámonos juiciosos a sacarlo adelante, a trabajar y ver lo mejor y concertar, pero no por miedo de que les vamos a hacer paro y marcha. De verdad, al contrario, yo creo que eso salió muy mal para el gobierno. Hizo marcha 1, Cabildo 2, de la sesión del Congreso salieron pitados hace 8 días porque se iban para Barranquilla, vimos cómo en aviones de la policía se llevan a los unos a los otros, o sea, era una protesta del pacto histórico. ¿Protesta contra quién? Porque además lo normal de los paros y protestas es que sean autónomos, cívicos, ciudadanos, independientes, contra lo que sea injusto. Entonces aquí es el gobierno el que llama protesta, que la huelga le pide a las centrales obreras que lo apoyan y que eso es legítimo, que las centrales sean partidistas para hacer una huelga. Entonces no fue por miedo ni por presión, pero sí por mucha responsabilidad y porque el Congreso tiene que hacer su trabajo y el Senado tiene que, si aquí hay buenas iniciativas, saquémosla adelante, a encontrarle la comba al palo, que sea justa, que sea equilibrada, que reconozca garantías a los trabajadores, que facilite la conciliación de la vida privada con la laboral, pero también que le deje a las empresas y a las microempresas herramientas para hacer su trabajo y para crecer. Aquí lo que necesitamos es que Colombia tenga mucho empleo, mucho emprendedor, mucho empresario que gane plata, que crezca, que cree empleo, que facture impuestos y que haga crecimiento para todos. Esto es como una carrera contrarreloj y yo quisiera saber cómo la vamos a funcionar. Entonces hablamos de consulta versus reforma. ¿Quién va a ganar esto? O explíquenos qué pasa si la reforma pasa y entonces la consulta qué, explíquenos. Y si la reforma pasa entonces más modificada, entonces la consulta sigue. ¿Cómo entendemos esto? Ese enredo lo armó el gobierno, porque el Congreso, la plenaria del Senado ya votó y negó el llamado a la consulta. Aprobó la apelación y aquí está en tercer debate y listo para cuarto. En 23 días va a ser ley una reforma laboral justa. Pero el gobierno radicó otra segunda consulta. La radicó mal, entonces la volvió a radicar esta semana. Y además el ministro, que no se manda solo, el ministro Benedetti no es un loquito autónomo. Él hace caso y él es la voz del gobierno, dando el ultimátum, ahí sí como amenaza al Congreso, como que si no aprueban de aquí al 1 de junio saco decreto. Saque el decreto. Cualquier juez municipal de Envigado, de Bello, de Bogotá o tribunal o la corte va a tumbar esa barbaridad. Ese sí sería un golpe blando. Es más, no sería blando. Ese sí sería una violación frontal al derecho, a la Constitución en nuestro país, porque aquí hay separación de poderes. Y el presidente le dijo al Senado, quiero hacer esta consulta, y el Senado le dijo no. Pero además el Senado está aprobando una ley que contiene 10 de las 12 preguntas. Entonces eso tampoco le sirve. O sea, ¿no quieren ley laboral? ¿Cuál es el objetivo? ¿Una ley laboral justa para la gente? ¿O el objetivo es hacer una campaña política masiva desde adentro del Estado con la plata pública del Estado que tendría que estar financiando créditos del ICETEX, reforma agraria, apoyo a las microempresas? No, es para hacer campaña del pacto, que impulse además sus listas a Cámara, Senado y Presidencia. No, eso es un abuso y una distorsión de los mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución del 91, que protegemos, que defendemos y que son legítimos. Entonces es el gobierno el que ha armado ese enredo, pero al Senado no se puede distraer ni caer en la trampa. El Senado ahorita tiene que estar concentrado en sacar el cuarto y último debate, la mejor ley de reforma laboral posible, que sea justa, que sea equilibrada, que no asfixie empresas, que promueva, blinde y garantice los derechos de los trabajadores. Allá el gobierno, si no quiere gobernar sino solo politiquear, el Senado no va a caer en esa trampa. Senadora Lozano, ¿será que al presidente Gustavo Petro le hace mucha falta ser senador de la República y por eso está constantemente intentando usurpar las funciones del Congreso? ¿Usted siente que le está intentando usurpar esas funciones de los legisladores? Pues es muy raro porque él fue un senador combativo, un senador destacado y conoce las dinámicas del Congreso. Entonces, no sé, también quiere ser alcalde. Fue alcalde de Bogotá y ahora quiere meterse a hacer lo que no hizo, tanto en la alcaldía anterior como en la alcaldía actual. No, presidente, lo necesitamos estos 14 meses concentrado. Es un honor para su vida que le concedió la democracia y la ciudadanía. Hónrelo con trabajo, con gestión, que cambie vidas.
pero esto a punta de arenga, espada y paro y huelga y amenaza, el tiempo se le va entre las manos. Es muy difícil mover el aparato estatal, ¿sí? Porque hay que coordinar muchas entidades para lograr los objetivos. Le ruego al presidente que se concentre estos 14 meses en gobernar, que deje al Senado sacar la mejor ley posible y que le diga a sus barras bravas que a Colombia la sacamos adelante entre todos. No pues a punta de campaña. Si la campaña resolviera algo, pero Andrea, no. Andrea le pregunta que si el presidente quiere ser congresista. Usted dice que él quiere ser alcalde. ¿O será También que él quiere, alcalde. más bien alcalde? ¿O será que es que él quiere ser es como un dictador? Que se haga únicamente lo que él quiere. Pues sería absurdo porque fue congresista y esta democracia le ha permitido escalar y ocupar las mejores posiciones. Le quedan 14 meses de gobierno. Punto. No es viable ninguna reelección ni modificación de la Constitución ni nada de eso. Entonces el tiempo es oro. El presidente que admira tanto a Pepe Mujica, que acaba de fallecer, si usted va a Uruguay, estudia Uruguay o tiene la oportunidad de conocer un uruguayo, va a ver que esa es una democracia que funciona bien, que hay bienestar social, porque cuando el gobierno es de izquierda o es de derecha o es de centro, que ojalá nos toque a nosotros pronto, se concentra en solucionar problemas. Por eso Uruguay tiene los mejores estándares y calidad de vida. Entonces, que ojalá el presidente emule a aquellos eficientes y eficaces como lo pudieron ser gobernantes de Uruguay o Brasil, Lula, país que pujante, con muchas complejidades y dificultades, pero también enfocado en crear empleo, sin ahogar, sin asfixiar al sector productivo. Que guarde la espada, presidente, póngase a trabajar, que el tiempo es oro. Sé que se me tiene que ir, pero le quiero hacer dos preguntas finales que son complejas para usted, pero no importa. Las tengo. ¿Qué país va a recibir el nuevo presidente de el que quede? ¿Y será que llegó el momento de la mujer? ¿Será que ya es hora de que salgamos de hombres, presidente, a tener una presidenta? Dos preguntitas ahí rápidas. El país que va a recibir el próximo gobierno es muy complejo. La situación fiscal es brutal. Por ejercer la presidencia de la Comisión Cuarta, tengo el honor de estar en una silla del CARF, Comité Autónomo de Regla Fiscal, que es un comité autónomo, independiente. El gobierno postula, el presidente postula varios, pero ellos son independientes. No puedo, tengo confidencialidad. La situación fiscal es mucho más difícil de lo que la gente cree. El próximo gobierno recibe una papa caliente en energía porque por mucha leguleyada, mamertismo sobre ideología, no han dado las licencias ambientales que necesitan muchos proyectos de gas, de energía, de infraestructura. Entonces el riesgo de apagón es real. En materia de infraestructura, muchos proyectos paralizados por economía, por vigencias futuras, que además las quiere congelar, ustedes sí que lo han vivido en Antioquia, y por las licencias de ANLA. Bogotá, sin ir más lejos, tanto esfuerzo, estamos haciendo el metro, por fin, lo vamos a estrenar en 2 años el metro, pero están varadas unas redes de interconexión, unos cables de unas antenas por aquí en la sabana de Bogotá. ¿Por qué? Porque la ANLA no da las licencias, porque el Ministerio de Ambiente, la señora Muhammad, no da las licencias. Entonces, el próximo gobierno la va a tener difícil. En seguridad, ni qué decir. La estrategia de paz total ha sido un fracaso total. Entonces el próximo gobierno la tiene difícil, por eso se necesita gente con experiencia, carácter, criterio, berraquera, eficiencia, y yo sí creo que también es hora de las mujeres, y entre las mujeres candidatas hay que escoger quién ha tenido experiencia en lo público. Esto no puede ser el primer empleo de nadie. La presidencia de la República es un cargo mega macro difícil, no es para aprendices. No es como mi primer empleo en lo público, presidir el país, no. Entonces, yo creo que la ciudadanía va a poder escoger entre tantas opciones de todas las tendencias políticas. Senadora Angélica Lozano, ya sabemos por quién es su voto y muchas gracias por habernos acompañado y por su pues tiempo. usted es brujo, usted lee mentes. No, sí. ¿cómo será eso? Muchas gracias, senadora, y esperamos tenerla cuando vuelva a Medellín aquí, invitarla a nuestra primera mesa de trabajo de Nos Cogió la Noche. Es un honor estar en su programa porque lo veo de vez en cuando por redes sociales y veo la profundidad, la diversidad, el pluralismo, así que es un honor estar en su mesa esta noche y en la casa de los antioqueños. Bueno, la invitamos a seguir trabajando por el país. Muchas gracias. A ustedes los invito a hacer una muy breve pausa y ya volvemos a Nos Cogió la Noche.